El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonará todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Hoy, un día donde en algunos países aquí de Latinoamérica están escogiendo a sus autoridades, como Perú y México. Y pues es un momento para rezar y para pedir a Dios nuestro Señor que ilumine a todos aquellos que están votando para que escojan una de las, vamos a decir, profesiones que podríamos decir que es la más católica de todos. Porque el catolicismo, el cristianismo, su núcleo es el amor, vivir el amor, dar amor. Y una de las formas eminentes dentro de las profesiones donde se da amor, ese amor que es buscar el bien común, es el de la política. Que los políticos deberían, a través del bien común, buscar su bien particular y no lo contrario, que buscan su bien particular a través del bien común. El fin es el bien común. Entonces pidamos mucho para que iluminen a cada uno de los que van a votar, para que escojan esos hombres y mujeres que buscan el bien común. Porque está muy polarizada las votaciones, tanto aquí en México como en Perú. Y vamos a pedir mucho por ellos. Estamos en las manos de Dios. Y este Evangelio, de alguna manera, pues nos lo vuelve a recordar. Creo que hay dos ideas y dos partes en este Evangelio. Uno es toda la discusión que tiene nuestro Señor con los saduceos, con los fariseos y con los judíos, que dice el Evangelio que venían de Jerusalén para discutir con él, para atacarlo, para decir que él era un hombre que venía de las manos de Belcebú, venía de las manos del diablo. Era el diablo quien le gobernaba. Y por otra parte, vemos que en la segunda parte de este texto hay un encuentro con su familia, con María y con sus familiares, ¿no? Y este texto se complementa con otros también del Evangelio que dicen que estaba loco Jesús. Lo iban a buscar porque estaba loco. Y nuestro Señor Jesucristo, pues dice: aquellos que cumplen la voluntad de Dios son mi Padre y mis hermanos,
Y están esas dos ideas. La primera, la de los que criticaban a Jesús y que decían que era un endemoniado. Y la otra era la de los familiares que también le rechazaban de alguna manera porque se metía en problemas, porque hacía cosas que pues podían perturbar la paz de su familia. Vemos cómo en otros momentos a Jesús no lo aceptan en Nazaret, de alguna manera lo rechazan, lo expulsan de donde él había nacido. Y muchas veces a nosotros ante Jesús podemos tener esas dos actitudes. Una, lo rechazamos, decimos que es un endemoniado. Es decir, lo que él predica no nos gusta, no va en contra de lo que nosotros pensamos. No le sacamos partido a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, a su Evangelio, y lo rechazamos como incorrecto. ¿Por qué? Porque preferimos nuestras reglas. Es un poco lo que les pasó a nuestros primeros padres. Ellos no quisieron, en la primera lectura es un lenguaje simbólico de origen mesopotámico, de aquella región, que en el cual no me voy a meter, pero que en el fondo lo que viene a decir es que o nosotros obedecemos la ley de Dios y sus mandamientos, o nosotros nos hacemos nuestra propia ley y obedecemos lo que yo creo y considero que debe ser lo correcto. Y nuestro Señor Jesucristo les dice aquí a ellos, a estos saduceos, no puede haber contradicción entre lo que yo digo y lo que ustedes dicen. No puede estar dividido el reino. Obedecen a uno u obedecen a otro. O tú te haces esclavo de la ley de Dios, o la ley se hace esclavo de tus caprichos y de lo que tú piensas. ¿Qué es lo que escoges? Y esa es la lucha que hay entre unos y otros. Y muchas veces, estimados hermanos, nosotros escogemos la bagatela, lo dorado, lo que parece dorado, pero que no es ni tiene valor. Nos dejamos llevar por las apariencias y no por lo real. Como decía la segunda lectura, nos dejamos llevar por lo que vemos y no por lo que tiene valor y que muchas veces no se ve. Tienes que hacer un esfuerzo para verlo. Pero me llama mucho la atención la segunda parte, que los familiares que conocían a Jesús, que valoraban a Jesús, que lo habían visto durante toda su vida, le digan que está loco, lo quieran retirar de estar en ese momento, pues defendiendo pues la verdad, defendiendo el Evangelio, defendiendo lo que él venía a predicar, que era la voluntad de Dios, que era la voluntad de su Padre. Muchas veces nosotros, cuando empezamos a hacer apostolado, ya nos tachan, pero ¿qué haces tanto? ¿Para qué trabajas tanto? Preocúpate de puertas para adentro y no estés haciendo tanto y perdiendo tanto el tiempo. Y nos empiezan a tachar de fanáticos, de que no ocupamos el tiempo en lo que tendríamos que ocupar, estamos ocupando el tiempo en dar tiempo a los demás, en ser solidarios, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo tacharon de loco a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es para nosotros realmente lo importante? ¿Dónde tenemos nosotros esa jerarquía de valores y dónde ponemos nosotros la jerarquía? Yo creo que es lo que nos dice hoy el Evangelio. La oración, el estar cerca de los sacramentos, tiene que ser como el medio que nos ayude a valorar y a jerarquizar bien las cosas, a poner a Dios en primer lugar y lo demás en función de lo que Dios me va pidiendo, que es pues cuidar a mi familia, etc. Pero jerarquizar bien. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo aparente, no por lo bueno. Nos dejamos llevar por el capricho y no por aquello que nos da la verdadera felicidad, la auténtica felicidad que no pasa, sino que cada vez es más profunda. Había una vez un joven minero, ahora que tenemos algunos que han fallecido por el trabajo de la minería, como ha ocurrido en Coahuila, donde ha habido un deslave y han muerto algunos mineros. Bueno, había una vez un minero donde hubo un deslave también y se quedó encerrado dentro de la mina. Y el pobre estaba pues
pensando que ya se iba a morir, cuando descubrió que en el fondo de la mina había algo que estaba iluminado, que estaba como produciendo rayos de luz. Y entonces él, en su desespero y viendo que ahí había algo que lo iluminaba, pues se fue dirigiendo hacia donde estaba ese rayo de luz. Y vio que era una piedra que estaba incrustada en la tierra, en la pared, y que, pues sí, tenía luz, pero esa luz como que dirigía hacia un lugar. Agarró la piedra, vio para dónde estaba el camino y se dio cuenta de que esa piedra le estaba abriendo un camino ya para salir del túnel, para salir de ese encerramiento donde él estaba. Y entonces pues se llevó la piedra que él no conocía mucho qué tipo de piedra era, y la dejó en su casa. Y él la limpiaba, y cada vez que la limpiaba esa piedra se iluminaba más. Cada vez había más rayos de luz en esa piedra. Y el tipo estaba contento con esa piedra que le iluminaba pues la casa y que era tan bonita y tan hermosa. Pero un día, regresando él del trabajo, vio que había en el suelo unas cosas que brillaban, que también relucían grandemente, y las tomó y se las llevó a casa y las puso en el lugar de la piedra, y la piedra la tiró. Y entonces él limpiaba también esas cosas, pero por más que las limpiaba, nunca brillaban tanto como la piedra anterior. Sí, emitían un poco de luz, pero nada. Eran simplemente bagatelas, eran cosas doradas. ¿Tiene alguna pregunta el niño de atrás que está con su mamá? No, no está con su mamá, está con la amiga de su mamá. No, no tiene ninguna pregunta, está levantando la mano. Entonces, a ver si no entendía la anécdota. Bueno, pues entonces, pues quiso recuperar la piedra, pero no la encontró ya, la había perdido. Esa piedra resultaba que él se dio cuenta de que un señor la había descubierto y la había llevado a su casa. Y le dijo, esa piedra es mía, y dice, ¿tú la tiraste? Sí, pero era mía. Sí, pero tú la tiraste. Y esa piedra era un diamante hermoso. Pues me la tienes que devolver. Y dice, no, yo la encontré y ahora me la voy a quedar yo. Miren, ese diamante es la felicidad. Y cuando nosotros hemos encontrado la felicidad, cuando nosotros hemos encontrado el sentido de nuestra vida, cuando nosotros hemos encontrado por qué vivimos, por qué trabajamos, por qué luchamos, si después perdemos ese sentido de la vida con bagatelas, con caprichos, que pueden un poco pues deslumbrarnos, pero que no son la verdadera felicidad, perdemos el sentido, perdemos el camino, nos perdemos. No hagamos caso ni a los fariseos que decían que Jesús estaba endemoniado, ni a esos parientes de Jesús que decían que mejor no entrases en problemas, tenemos que cuidar de puertas para adentro, sino que escuchemos lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios nuestro Señor nos está pidiendo? Porque ese es el camino para la felicidad, ese es el camino para salir de esa mina y poder volver a encontrar la luz. Y un pequeño epílogo final. Esos parientes de Jesús que le llamaban loco y que querían sacarlo de circulación a Jesús para no meterlos en problemas, y son los mismos que nosotros escucharemos en el Nuevo Testamento, en las cartas de los apóstoles de San Pedro, San Juan y después de San Pablo, que seguían a Jesús, los familiares de Jesús. ¿Y saben quién es el que los recuperó a esos familiares para que siguieran el camino de Jesús cuando lo consideraban un loco? La que está aquí, que dice que fueron a ver a Jesús. María y sus hermanos fueron a ver a Jesús. María, la madre de esta pequeña comunidad que estaba empezando de la iglesia, fue el puente para traerlos otra vez al camino de Jesús, a la comunidad de Jesús, a la iglesia. Por eso pidamos hoy a nuestra Madre que nos cuide para ser esos buenos discípulos de Jesús, que cuide nuestra patria para que los que van a elegir a los
políticos hagan una buena elección y que esos políticos que salgan realmente luchen por el bien común de todos nosotros. Y pidamos a nuestra Madre, a la Virgen María, que cada día nos ayude a estar más cerquita de Jesús. Que así sea. Nos